Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la capricultura, sobre lo que es la cabra. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar de que la cabra tiene su origen, hay vestigios de que se han encontrado primeros vestigios de este animal a nivel de la región del Asia septentrional. Se habla del Asia central, por la región de Pakistán, Irán, sectores, tiene su origen este animal, el cual eh, eh, obviamente que tienen hay muchísimas razas, ¿no? Dentro de ello, razas que habitualmente se denominan criollas, en los diferentes sectores donde han sobrevivido y viven. Entonces, antes de continuar, podemos decir de que el nombre científico de este animal es la capra hircus, capra hircus, este, cuyo capra hircus, eh, eh, la cual es vienen a ser parientes de las cabras de montaña, cabras salvajes, ¿no? Y ya las cabras domésticas toman un nombre que se denomina la capra Ae, la agrus, agrus circus. Entonces ya esa tendría que ser la cabra de nosotros, la cabra doméstica, ¿no? Cabra agrus circus. Bueno, entonces, cuando se habla de cabra, estamos realmente hablando de un animal bastante rústico, bastante resistente. Y al igual que los ovinos, recuerden ustedes, se les había dicho de que aquellos países subdesarrollados, aquellos países con menores recursos económicos, son los que manejan este tipo de animales. Animales manejados en sistemas extensivos, en áreas bastante inhóspitas, en donde cualquier otro animal o especie eh, difícil se mantenga, produzca, ¿no? Entonces, en este tipo de ambientes es donde este animal sobrevive, produce, y de ahí que aquellos lugares con ese tipo de ambientes es donde encontramos mayor cantidad de animales. Entonces, zonas de Asia y de África es en donde encontramos la mayor cantidad de esta población de cabras. La cantidad se habla de aproximadamente alrededor de cerca de 1.000 millones de cabras en el mundo, ¿no? Distribuidas eh, alrededor de fundamentalmente los países más productores en donde hay mayor cantidad de cabras es indudablemente China, todos estos países que están aquí, ¿no? Indicándose donde tenemos China, la India, el Pakistán, que son países de Asia, ¿no? El mismo que Bangladesh y países de África, ¿no?
entonces en donde tenemos entonces es en donde encontramos la mayor cantidad de cabras. A nivel de América, pues asimismo hay países como Brasil, como México, ¿no? Argentina mismo, donde hay también Bolivia, ¿no? Hay una buena población de cabras. Probablemente que en el caso de Ecuador, también nosotros disponemos de una población muy pequeña, pero se dispone, ¿no? Entonces, en ese aspecto podemos decir de que está la distribución. Entonces, eh, ahora, obviamente que los que disponen de estos animalitos, pues, básicamente es para la producción de carne y de leche, más básicamente de carne, ¿no? Y en menor proporción de leche. En otros países, especialmente en la zona de Asia Central, países del Mediterráneo, tenemos como Turquía, este, Irán, Pakistán. Hay también la utilización de la fibra de la cabra para la producción de, de lo que se denomina las alfombras, para la producción de alfombras, de vestimenta, ¿no? Entonces, también ese es otro renglón de utilización de este animal. Entonces, el- en lo que corresponde entonces a la leche, igualmente se había dicho de que lo que lamentablemente en nuestro país, a excepción de ciertas costumbres que vienen de Europa y de Asia, es sobre todo gente que vive aquí proveniente de sus países, consumen bastante la leche, el queso de cabra, ¿no? Pero a nivel nuestro, el consumo de leche y peormente de queso es muy poco utilizado, ¿no? Entonces ese renglón merece la pena tener una mayor difusión, mayor este, impulso en el consumo de este producto. Pues este producto, la leche, es un elemento muy, un enorme nivel de sólidos totales que llegan a alrededor del 8 o 10% de sólidos totales, perdón, que llegan alrededor de un 12%, ¿no? Entonces, el, la cantidad o el, el, la leche de este animalito para ciertas personas que muchas veces somos un poco intolerantes a las proteínas de la leche que se encuentra en los bovinos, podemos soportar. De hecho, yo, por ejemplo, en la leche de cabra, directamente, incluso sin necesidad de tener ningún proceso de pasteurización o de hervirla, tranquilamente se la toma como agua y no causa ningún tipo de daño. Entonces, muy distinto si yo tomara de la leche de vaca, que eso va a causar un poco más de daño, ¿no? Entonces hay personas que, o la leche de cabra es mucho más sana, diríamos así, en relación a la leche de bovino.
Entonces, esta distribución, que es en cuanto al consumo, podríamos decir de que es la misma distribución que es en cuanto a la población de cabras. Entonces, en donde Asia y África ocupan el 85% de la producción y del consumo a nivel mundial, ¿no? Donde China, India, Pakistán, eh, Irán, todos estos países son los mayores productores y por ende consumidores. Lo mismo aquí en África, Nigeria, Sudán, todos estos países del Mediterráneo igualmente. Entonces, si sumamos incluso esta parte de que me estaba escapando de la zona de, de Medio Oriente, de Arabia y todos estos países, supera y el 90%, supera el 90%, y dejando un 3% para Europa, y en Europa básicamente las zonas o los países del Mediterráneo como son España, Portugal, Francia, Italia. Y en América apenas un 2%, Sudamérica y un 1%, 1.4% Norteamérica. Dentro de ello, México es el que tiene una mayor presencia en este tipo de animales en relación al resto de estos dos países de Canadá y Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad nuestra. Dentro de ello, en todos estos países, las zonas menos favorecidas son donde encontramos estos animales. En Brasil, por ejemplo, la zona del nordeste brasileño, que es la zona que se encuentra en el sector cerca del Atlántico, zona de Pernambuco, Bahía, que es una zona bastante seca. Encontramos estos animalitos. Encontramos estos animalitos. Lo mismo en la zona de Argentina, la parte más seca de Argentina, encontramos estos animales. En Bolivia igualmente, ¿no? No se diga en Ecuador, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, en esas circunstancias, en el Ecuador lamentablemente no se tiene información actualizada. Hay información, como han manifestado los compañeros, una información del 2013, la más actual, ¿no? En donde se habla de que a nivel del país existe alrededor de 178,000 cabezas de ganado caprino, ¿no? Incluso algunos hablan de un descenso de alrededor de 104,000 cabezas. Bueno, pero este dato no lo tomo este dato de acá arriba, más certero, un poco más certero, ¿no? Porque si bien entre este dato del 2000 y del 2013 hay un descenso, yo considero de que ese descenso sí es verdad. Existe un descenso desde, eh, desde el 2000 a la fecha en cuanto a la población de cabras. Sobre todo ese descenso sucedió o sucede a nivel de la zona caprícola, la capital caprícola del país, que es la zona de Zapotillo, en donde ha habido un descenso en la población de cabras, debido fundamentalmente a que la cabra cada vez se la va este, desplazando hacia los lugares más inhóspitos.
y en Zapotillo, el canal el canal de riego que comenzó a funcionar hace unos 8 o 10 años atrás aproximadamente, si la memoria no me falla, ha sido el causante posiblemente de esta disminución de la población de cabras, debido a que la gente que tenía cabras y que las tenía en los lugares donde actualmente pasa el canal de riego, han tenido que eliminarlas o trasladarlas a lugares más apartados del canal de riego, porque todas esas tierras que anteriormente estaban destinadas a las cabras, con la presencia del canal de riego, pasaron a ser áreas de cultivo, áreas de regadío, y por lo tanto dejaron de ser áreas de pastoreo y comenzaron a ser áreas que fueron cercadas, fueron alambradas para sembrar, con lo que ya la cabra se convirtió en un factor negativo para la producción agrícola, porque la cabra es un animal que trata de buscar alimento, de meterse buscando alimento y no respeta muchas veces cercos, etcétera. Entonces, de esa manera, aquellos capricultores que tenían un gran número de cabras pasaron a tener pocas cabras. Aquellas personas que tenían la posibilidad de llevar los animales a áreas fuera del canal de riego las llevaron, pero aquellas personas que no pudieron, no tenían terrenos, tuvieron que eliminarlas para poder esas áreas destinarlas ya a la agricultura. Entonces, eso considero yo que es uno de los principales elementos que conllevaron a una disminución en la población de cabras. Indudablemente que eso no quita de que Loja sea la capital caprícola del país, con más del 70% de la población de cabras existe en la provincia de Loja. Y obviamente que de toda esa población, el cantón Zapotillo es donde encontramos la mayor cantidad de cabras, ¿no? Entonces, la provincia de Santa Elena le sigue Guayas, Manabí, Chimborazo, ¿no? Que son zonas donde encontramos también. Generalmente, en el caso de Santa Elena, de Guayas e incluso de Manabí, son zonas que poseen cabras llevadas desde la provincia de Loja. Entonces, prácticamente todas estas zonas, la población de cabras provienen de la provincia de Loja, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también aquí vale aclarar también de que eh, aquí también encontramos un buen número de cabras. En este informe a nivel nacional hay un error, pues encontramos un buen número de cabras en la zona del insular de Galápagos. Entonces, existe un número, a lo mejor no cuantificado, pero sí que supera las 100, 200 cabezas a lo mejor hasta más, de cabras distribuidas en las diferentes islas del archipiélago de Galápagos, que fueron llevadas allá y que después se convirtieron en cabras salvajes, que incluso debido al aumento de esta población se convirtieron en una amenaza para la biodiversidad de la zona, ¿no?
actualmente existe un número que ya se lo maneja, pero y que van controlándola para evitar de que su multiplicación conlleve a un daño ambiental. Justamente dentro de lo que es la parte genética, la cabra chusca tiene una relación genética más cercana con la cabra de Galápagos y con la cabra boliviana, que son los parientes más cercanos, ¿no? Entonces, eso nos da a entender de que la cabra de Galápagos provino del continente americano, del continente, ¿no? Entonces, y obviamente que, o muy posiblemente, cabras provenientes de la provincia de Loja, que fueron llevadas para allá. Por eso es el grado de acercamiento un poco lejano, pero es el más cercano, entre comillas, con la cabra chusca. Entonces, existen una serie dentro de esa población de 170.000 aproximadamente cabras en el país, existen una serie de razas, especialmente dentro de ellas la criolla o chusca, que es la que más existe, y hay otras razas como la anglo-nubian, la boer, la sanén, que también encontramos en esa población a nivel del país. Como manifestaba el compañero, la capricultura a nivel de país y a nivel de Loja se ha centrado a las zonas cálido-secas, a las zonas cálido-secas conocidas como el bosque seco, el ecosistema bosque seco, que se encuentran en diferentes sectores del país. Encontramos sectores de bosque seco en la zona de Imbabura, por la región esta del Chota. Encontramos bosque seco en la zona también de Pichincha, de la provincia de Pichincha, por la región de San Antonio de Pichincha. Todos esos sectores también encontramos bosque seco. Encontramos bosque seco también en la zona de Chimborazo, en ciertos sectores. Encontramos bosque seco en la península de Santa Elena, en la zona de Manabí también encontramos ciertos sectores de bosque seco. Y en Loja, obviamente, encontramos el famoso bosque seco que es una extensión del desierto de Sechura de Piura, del Perú, que viene atravesando o siguiendo la ribera del río Catamayo hacia acá arriba, en donde es un panorama un poquito curioso ver que el río Catamayo, hay bastante agua en el río Catamayo, y las zonas que se encuentran a su alrededor, a la parte alta del río Catamayo, son zonas secas, son zonas de escasa vegetación. Entonces, de ahí que lo que dicen los compañeros, el bosque seco en la provincia de Loja va desde los 250 metros sobre el nivel del mar, 400 es muy, muy alto. Hay zonas, por ejemplo, la zona de, de, de de Zapotillo en el sector de Limones, que es de unos 50 metros sobre el nivel del mar, hasta la zona de Bella María en el Cantón Calvas, siguiendo el Cantón Paltas, etcétera, toda esa parte que llegan a los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ven ustedes de que el ecosistema del bosque seco toma diferentes pisos altitudinales y por lo tanto diferentes vegetaciones en esos pisos altitudinales. Y la cabra se ha ido adaptando a todos ese tipo de vegetación, donde
la característica peculiar de todo ello es la escasa vegetación imperante en época de verano. Entonces, en esas condiciones es donde tenemos el bosque seco y la cabra del bosque seco, la famosa cabra chusca. Entonces, en ese aspecto debemos de considerar de que estas familias que viven en el bosque seco, en los diferentes pisos altitudinales, la fuente primordial y principal de sustento es la cabra. Es la cabra la principal fuente de sustento, porque en época de invierno el agricultor, el campesino siembra su chacra, siembra eh, su cualquier cosa. En época de verano no tiene ya que sembrar, no tiene agua. Entonces ahí es este animalito que con ese manejo bastante, que no tiene ningún tipo de manejo muchas veces, porque simplemente el animal, el dueño abre el corral en la mañana, la suelta al campo y en la tarde abre el corral para que entren a dormir y eso es todo el manejo que muchas veces realiza. Y ese tipo de situaciones conlleva a que ese señor tenga su fuente de sustento para vender el animal cuando necesita alguna o tiene alguna necesidad económica, tiene alguna festividad o requiere de consumo de carne, etcétera, tiene ahí, tiene leche. Entonces, es la principal fuente de sustento de la gente del bosque seco de la provincia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? De que como se manifestó, las razas, la mayoría de razas que existen a nivel del mundo son razas criollas, razas, poblaciones de cabras que se han ido adaptando a las condiciones nuestras. La raza chusca justamente es una raza proveniente de aquellos animales que vinieron con la conquista española y que a través de los años y de los siglos se han tenido que ir adaptando a estas condiciones y al no haber introducción de sangre nueva, de material genético nuevo a estos animales, estos han ido tomando unas características peculiares y prácticamente son los que conocemos ahora como una raza chusca. Entonces, podemos decir, para que tengan una idea, de que aquellos animales que, o, o la raza, las razas americanas, las razas criollas americanas, son razas provenientes de dos orígenes. Eh, Vinieron con los españoles, obviamente, pero de ahí han venido, y estas que vinieron con los españoles vinieron de dos orígenes, el origen europeo y el origen africano. Entonces, ¿cómo nosotros vemos en una forma a simple vista un animal que tiene un origen africano, como la boer, la anglo-nubian? Es de que generalmente el perfil del rostro de estos animales es un perfil convexo. Es un perfil convexo, como ya vamos a ver más adelante. En tanto que el perfil del rostro de las razas europeas es un perfil ligeramente cóncavo o recto, ¿no? Entonces,
Si nosotros decimos de que las razas que vinieron de Europa vinieron con un perfil, son razas europeas, podemos entonces indicar o ver de que estas razas, o una raza criolla, tiene que tener más acercamiento hacia un perfil recto o cóncavo antes que a un perfil convexo, ¿no? Porque el convexo nos va a dar lugar a que sean razas ya introducidas como la Boer, la Anglo-Nubian. Entonces, en ese aspecto, de tomar muy en consideración esto. Entonces, hay razas lecheras, razas de carne, razas doble propósito y razas productoras de pelo que generalmente no existen en nuestro medio. Entonces, no hay para qué estar eh, hablando de cosas que no existen. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Vean ustedes, aquí tenemos el perfil del rostro de un boer que tiene un origen africano, que es cóncavo, convexo, perdón, convexo. Entonces, eh, el boer es un animal de carne, es un típico cebú, diríamos así, en cabra, con orejas largas, pendulosas, la cabeza y el cuello del animal es de un color rojo ladrillo, con una mancha que atraviesa toda la zona de la cara blanca, y el resto del cuerpo es blanco. Son animales bastante compactos que muestran las características de un animal de carne: pecho ancho, canillas cortas y gruesas, ¿no? Es un animal corto y bastante ancho, lo que denota el animal tipo carne, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Entonces vean el perfil del rostro, mientras más, y este perfil del rostro es una característica de dimorfismo sexual, porque los machos tienen un perfil del rostro mucho más convexo que las hembras, ¿no? Entonces, en ese aspecto tomar en cuenta. Luego tenemos esta Anglo-Nubian. Esta Anglo-Nubian también tiene un origen africano, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en esto que habían puesto aquí, ¿no? Lógicamente que el Anglo-Nubian es una raza que tiene un origen, por eso se denomina Anglo-Nubian o Anglo-Nubiana, porque tiene un origen a nivel anglosajón y a nivel de la zona de Nubian, de la zona de los países africanos. Entonces, entonces por eso decimos que tiene un origen africano, pero con una sangre también inglesa, ¿no? Entonces, ¿en qué se caracteriza? Pues de que son orejones, su pelaje es de un color café a negro, con pelos un poco más oscuros en la zona de la línea dorsal y pelos un poco más claros en la zona del vientre y en la zona perineal. Entonces, esas son características del anglo-nubiana, ¿no? Entonces, eh, vean ustedes, es un típico anglo-nubian, zonas de un color café y con pelos más oscuros en la zona de la línea dorsal, ¿no? Este, pelos un poco más claros, aquí vuelta en cambio son más oscuros en la zona del vientre, ¿no? Y de las canillas y zona perineal. Entonces son características de una anglo-nubiana que se caracteriza por ser orejona, ¿no? Y por tener un perfil del rostro también ligeramente convexo, por el origen africano. Son animales doble propósito, un poquito más de leche que de carne, ¿no?
Es un animalito doble propósito. Entonces, yo no me enfrasco en estas cantidades de leche porque eso es relativo, va a depender mucho del manejo. La raza murciano-granadina, que es una raza española, raza de leche, es de un color, un pelaje negro, ¿no? Ligeramente orejona, ligeramente, ya que tiene su origen tanto a nivel de España como de África, ¿no? Por eso es ligeramente orejona, ¿no? Entonces es una raza que no encontramos a nivel de país, no la encontramos muy poco si tenemos aquí, ¿no? Luego tenemos la famosa cabra chusca, ¿no? La cabra chusca, que es una raza, ya es una raza, ¿no? Que se caracteriza porque el perfil del rostro es recto, ¿no? Es un perfil de rostro recto. La diferencia entre los diferentes biotipos de la raza, de la cabra chusca está en la forma de las orejas. Hay orejas pequeñitas, hay orejas un poquito más largas, pero no tan largas como la anglo-nubiana, ¿no? Hay orejitas torneadas, es decir, es como haberle roto el cartílago de la oreja. Y también tenemos otra característica que es que la cabra que no tiene cuernos, la muca. Entonces, en esos aspectos, la cabra chusca tiene estos 4 biotipos, el que nosotros estamos a nivel de la zona del Centro de Conservación de la Cabra Chusca en Zapotepamba. Vamos produciendo o multiplicando el biotipo muco combinado con el biotipo oreja de león. Entonces, para obtener una cabra chusca, muca, oreja de león. ¿Por qué estos dos aspectos? Porque la muca es un animalito más pesado que el resto de biotipos, entonces es un animalito más de carne, y la oreja de león es un animalito más productor de leche. Entonces lo que queremos es un animalito que sea entre productor de carne y productor de leche para nuestro medio. Lo que estamos tratando de multiplicar ese biotipo o esos biotipos. El color del pelaje de la cabra chusca es un pelaje policrómico, es decir, de varios colores, en donde predomina el color café en sus diferentes tonalidades, que va desde un color café claro a un café oscuro, ¿no? El color negro y el color blanco. Esos son los 3 colores que existen en la cabra chusca, combinados o solos o dobles, ¿no? En este caso estamos un animal llamado media luna, mitad negro y mitad blanco. Aquí estamos con un animal que es que le llaman un animalito chorreado, un animalito que es de un color café chorreado con negro, ¿no? Aquí tenemos un animalito café que a nivel de la línea dorsal tiene pelos negros, y este animalito que presenta una mancha blanca con pelos es un animalito rosillo, ¿no? Entonces, hay diferentes tonalidades de acuerdo a la policromía que existe a nivel de la cabra chusca. Luego tenemos la cabra sanén, que es una cabra tipo leche, la cabra más lechera a nivel de las razas de cabras. El color del pelaje es de un color blanco, ¿no? Puede tener cuernos, por lo regular tiene cuernos, ¿no? Y también tiene barba,
pesar de que eso no es una característica de la sanén. Puede tener barba, incluso aquí tiene zarcillos o mamelas. Entonces, eso no es una característica en sí, ¿no? Orejas pequeñas, ¿no? Su origen es suizo, eso sí, y es un animalito muy lechero, muy lechero. Por el color del pelaje, no es muy aconsejable tenerlo en ambientes muy fríos y altos, por el aspecto de la radiación solar. Soporta muy bien las zonas cálidas, secas y las zonas tropicales por el color del pelaje que le favorece al estrés de calor. Luego tenemos esta raza Toggenburg, que es la que sigue en cuanto a producción de leche después de la Sanén. Esta raza Toggenburg tiene un color de un color gris, o pardo, diríamos así, con manchas a nivel de la cara blancas y a nivel de la zona de las extremidades y de la zona perineal. Entonces, blancas. Es un animalito, como repito, productor de leche, orejas cortas, origen europeo, por eso el perfil del rostro es cóncavo, ¿no? Es un animalito que soporta muy bien por el color del pelaje los climas fríos. Los climas fríos, por lo tanto, se lo puede tener a nivel de la sierra. Tanto la Sanén como la Toggenburg son animalitos que se los produce muy bien en un manejo semi o intensivo, es decir, en estabulación, ¿no? La alpina francesa casi no encontramos en el medio, ¿no? Por ejemplo, no es una alpina francesa, sino más bien es una nubia. Entonces, la alpina francesa más se caracteriza por ser un animalito este, de un color este, de un color eh, caoba, teniente con pelos negros, un color castaño con café blanco, castaño, ¿no? Con orejas cortas, ¿no? Orejas cortas, distinto a la nubiana, ¿no? Vean el perfil del rostro. Entonces es un animalito tipo leche, delgado, estilizado, alto, ¿no? Y estas razas que no tenemos en el medio y que no hay para qué estar conversando. Entonces, esas son las principales razas externas. Bueno, entonces vamos a trabajar respecto a esta temática del aprisco, el cual como alguien de los compañeros manifestó, y ustedes hayan visto, vienen a ser las mismas eh, los mismos requerimientos medioambientales y de ubicación que se requiere para, que se vio ya en el aprisco de ovinos, ¿no? Entonces, lo cual conlleva que debe ser ubicado en un sentido que no afecte los vientos al mismo, un sentido que permita un drenaje adecuado, ¿no? Entonces, todo eso es algo que ya se analizó al respecto. Entonces, muy interesante, muy importante considerar de que haya un drenaje adecuado, pues son animales que les afecta bastante la humedad y hay que evitar eso para no tener inconvenientes de
cojeras. Entonces, igualmente el aprisco debe tener un área de sombrajo de alrededor del 30% del área total para que en época de invierno puedan guarecerse en esta área de sombrajo. Entonces, en cuanto se refiere a las alturas, pues no tengo mayor inconveniente en lo que han manifestado los compañeros aquí. Entonces, está bien. En cuanto se refiere a las áreas que se requiere para cada una de las categorías, pues aquí estamos hablando de un área de 2 metros cuadrados por cabra adulta, ¿no? En cabritos, o cabras con cría, mejor dicho, de 2.5 metros cuadrados por cabra con cría, ¿no? Las cabrillas y los cabritos al destete, deben tener un área de 1 metro cuadrado, ¿no? Cabritos al destete. Y luego, cabras jóvenes después de un año, eh, entre los 10 meses de edad hasta que paren, un área de 1.5 metros cuadrados. Entonces, esas áreas es interesante considerar. Y lo que el área para el chivo, para el chivato, chivo padrón, como se quiera denominar, aquí es conveniente tener un área de unos 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados para el chivo. Y en chivos jóvenes, chivos que están entre el año y 2 años, de unos 5 metros cuadrados. Pues el chivo va a estar en un corral aparte, ¿no? Entonces es necesario esa área de 10 metros cuadrados por animal. En cuanto se refiere entonces aquí siempre tenemos que tener un área para el corral del macho, lo que les decía, por eso de 10 metros cuadrados, un corral para cabrillas jóvenes, un corral general de encierro, corral para crías, para cabras con cría, un corral para cabritos destetados y aquí tenemos también un área de la sala de ordeño, tarima de ordeño, y tener siempre un corralito para de cuarentena, un corralito enfermería, como se quiera denominar, o hospital, ¿no? Es interesante tomar en consideración eso, ¿no? En cuanto al cercado, pues el cercado, pues la altura debe de ser de 1,5 hasta 1,8 metros cuadrados, metros de altura, 1,5 a 1,8 metros de altura. Y entre postes, entre 2 a 2,5 metros entre postes, ¿no? Entonces, esa sería el del corral. Y en cuanto se refiere a los hilos de alambre, aquí no es lo mismo que en ovinos. En ovinos se hablaba de 6 a 7 hilos de alambre en una altura que no va más allá del metro o del metro 10. Pero en este caso, la altura, como es de 1,50 e incluso hasta de 1,80, los hilos de alambre en la periferia y en la división de cercos, si se quiere, debe de ser de 10 hilos de alambre. Ese es el número de hilos de alambre. Entonces, esos hilos van a estar distribuidos, los dos primeros hilos a razón de 10 centímetros desde el suelo, luego ya suben a 15 centímetros los otros dos, ¿no? O los tres a 15 centímetros, y los siguientes ya a 20
centímetros, hasta que finalmente los dos últimos serían a una distancia de 25 centímetros. Entonces, esa es la distribución de los hilos de alambre para en los cercos de los caprinos. Entonces, en cuanto a las dimensiones de los comederos, concuerdo con estas medidas en cuanto a 45 centímetros por animal para adulto y 25 centímetros por animal joven, ¿no? Y de la altura es a 60 centímetros del piso, 60 centímetros del piso, porque a 40 centímetros los animales se montan, se suben, son muy traviesos. Los 60 centímetros con una profundidad de unos 25 centímetros de profundidad, ¿no? Y un ancho de unos 25 centímetros de ancho. Si se quiere hacer compartido entre corrales, pues sería de unos 30 centímetros o 40 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, eso de tener en consideración. En cuanto se refiere a los bebederos, pues deben de estar a una altura de 60 centímetros, ¿no? Entonces, los bebederos, siempre hay distintos tipos de bebederos, ¿no? Son los que están indicando aquí. Saladeros igualmente a 60 centímetros de altura, bajo sombra, ¿no? Siempre tener en cuenta, se puede hacer de distintas formas, inclusive llantas partidas, dan muy buenos resultados, ¿no? Para administrar ahí la sal mineralizada, ¿no? Parrillas, si se quiere, se puede hacer. De lo contrario, como estamos hablando de zonas secas, con la suficiente tener un sombrajo, se facilita eso. Las parrillas o las esteras o los entarimados es conveniente más es en ovinos antes que en caprinos, pero no quita, señores. Las dimensiones ya se les habló en ovinos, entonces eso ya va lo mismo para los caprinos si se quiere, ¿no? Es conveniente también la construcción de un lavapatas para que los animales al ingreso al corral o a la salida vayan ingresando y lavándose las patas, que tienen que estar con una solución de cobre al 20-30% de sulfato de cobre para que se endurezcan las patas. Es una labor interesante porque en época de invierno hay problemas de cojeras. Justamente el día viernes que estuve por allá por Zapotepamba viendo las cabras, teníamos algunos animales con cojeras por el problema del invierno. Entonces es un problema que es de tenerlo en cuenta, señores. En cuanto se refiere a la sala de ordeño, pues la sala de ordeño, eh, o tarima de ordeño o plataforma de ordeño, es una instalación importante, interesante, que debe de haber en un aprisco. Esta sala o tarima o plataforma de ordeño debe de estar ubicada lejos del corral del macho, lejos del corral del macho, apartada del corral del macho. ¿Por qué? Porque la leche de cabra capta fácilmente los olores del ambiente. Y si el macho está cerca de la sala de ordeño, el macho elimina olores característicos que captan la leche y puede tener esa leche, ese tufo que llaman muchas veces. La gente dice, no, esa leche tiene un tufo a chivato, dice, pero es por este asunto que yo les estoy indicando. Entonces, para evitar eso, es conveniente tener la tarima de ordeño fuera, apartada del corral del macho. Entonces, la tarima de ordeño, señores, debe de estar ubicada
Nosotros, los machitos, las hembras tienen que subir por una plataforma, ¿no? Tienen que subir una plataforma para suben acá arriba y esta plataforma debe de estar a una altura del piso de 80 centímetros. 80 centímetros a 1 metro, va a depender mucho de la estatura de nosotros. Lo interesante es de no estar agachados. Entonces la plataforma es para no agacharse. Entonces las cabras suben la plataforma y entran aquí y tiene un largo, la plataforma de 1 metro de largo. 1 metro de largo para que la cabra ingrese acá. Entonces, el ancho para cada cabra, el ancho es de 50 centímetros por cabra, 50 centímetros por cabra. Es decir, si tenemos una plataforma de 5 para 5 cabras, necesitamos de 2.5 metros de largo para 50 centímetros por cabra. Entonces, verán las medidas. 1 metro de largo, 50 centímetros de ancho por cabra. La altura del collarín, porque ya aquí llamaríamos collarín, es de 1 metro de altura. 1 metro de altura del collarín, 1 metro de altura del collarín. Y entonces aquí ponemos a 40 o 50 centímetros de altura, ponemos un comedero para que las cabritas estén comiendo aquí alguna cosa. Y los 50 centímetros restantes los dividimos aquí. Entonces, en este espacio nosotros ponemos 2 listones, un listón fijo y un listón movible. Este listón movible tiene un espacio de 10 centímetros entre el listón fijo y el movible, de tal manera que el momento en que la cabra ingresa la cabeza por aquí, este listón se cierra o lo cerramos nosotros y queda a 10 centímetros de espacio. Ese es el espacio de la nuca para evitar que se salga el animal. 10 centímetros de espacio. Entonces, eso de tal manera que aquí en esta plataforma nosotros realizamos las labores de ordeño. Lavamos la obrecita y procedemos al ordeño. Esa, señores, es la plataforma de ordeño. ¿Aquí alguna pregunta, señores? De salas de ordeño mecánico, pues no, ni en vacas tenemos, peor en chivas, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, vienen a ser los mismos, modelos que se requiere para los bovinos, va a haber para las cabras, ¿no? Salas tipo espina de pescado, etcétera. Pero con hacer una plataforma de ordeño para nuestros animales es más que suficiente. Incluso, señores, con la plataforma de ordeño, nosotros podemos incluso, si queremos, comprar una maquinita de ordeño portátil y realizar el ordeño en estas circunstancias. ¿Alguna pregunta? Nada. Listo, señores. Entonces, prácticamente